Hola, hola, ¿cómo están? Un saludo para todos, un abrazo, gracias por estar participando de este programa Ecuador Puertas Adentro, un programa de EcoRed, parte de la Escuela Alteridad. Hoy vamos a conversar con Ramiro Oviedo. Él es un poeta, un investigador de la literatura, profesor en Francia, en donde ha vivido ya muchos años, más de 35 años, y va a ser interesante con él seguir reflexionando sobre nuestro Ecuador. ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Hola, Atahualpa, qué gusto. Realmente me da mucha satisfacción conversar contigo. Gracias por la invitación y un saludo para ti, así como a todos los que se conectan para seguir este conversatorio. Gracias, Ramiro. Bien, entonces estamos en este programa queriendo entender por qué el Ecuador no tiene referentes internacionales de trascendencia. Llama la atención que, por ejemplo, nuestros países vecinos tienen algunos referentes en diferentes ámbitos de la vida humana que han logrado dejar una huella perenne y sucede que nosotros no tenemos. Entonces, queremos saber, entender el porqué, las causas, las situaciones que han motivado esta situación. Ramiro, tal vez nos puedes, o cuál es tu punto de vista al respecto. Bueno, mira, antes de responder la pregunta, quisiera saludar. Tuve la ocasión de mirar y escuchar los videos anteriores. Quería saludar a Pablo Dávalos, a Virginia Gómez de la Torre, a Diego Velasco, no sé si se me escapa alguien, por sus riquísimas y brillantes intervenciones. Creo que aportan enormemente al tema que propones. Y bueno, yo trataré desde mi punto de vista de profesor, de ex profesor y de escritor, responder a tu pregunta. Con respecto a lo que me dices, pues la pregunta cae como un tiro, ¿no? Como un disparo en el centro de la intimidad cultural, que podríamos mejor llamarla la intimidad pluricultural o plurinacional, porque eso es lo que somos, nos guste o no nos guste la constituyente de Montecristi, ¿no? Eso nos remite desde luego al problema de este complejo de inferioridad que hemos tenido, al problema del negacionismo, que es bastante común en nuestro país. Y si es que aceptamos leer la pregunta con, de manera un poquito más profunda y con detenimiento, constataremos que nuestra visibilidad internacional, cierto es que es pobre, eh, pero sobre todo la pregunta lo que nos impulsa, nos propulsa es a tratar de hallar las razones de de, de ese ocultamiento o de esa falta de brillo, ¿no es cierto? Es, tenemos que comenzar diciendo que del problema de una identidad escamoteada desde la conquista española, ¿no? Pues a partir de que se nos borra nuestra matriz cultural originaria, eh, comienzan luego los problemas derivados de la anulación de la expresión. Es decir, el quipu fue prácticamente anulado y los elementos culturales expresivos originarios no eran como los que tenían los egipcios o los griegos, la literatura de los griegos y los egipcios, por eso viene literatura que se escribe sobre la piedra. Nuestros quipus eran cuerdas, eran elementos, vamos a decir, casi textiles, con nudos. Los quipucamayos, que eran quienes podían interpretarlos, eran una especie superior de intérpretes, de traductores de ese sistema tridimensional que lamentablemente fue echado a la basura por los conquistadores españoles, ¿no? Eh, Pienso yo que aparte de ese problema que nos, y del nombre de Ecuador, ya hablaremos más tarde, me imagino, del problema de la identidad, cuando hablo de una identidad escamoteada, es porque a partir de que de la constituyente de Riobamba que decide cambiar, ponernos el nombre de Ecuador,
olvidando todo nuestro pasado. Tenemos una especie de identidad cortada, una identidad, somos los hijos bastardos, tenemos una cultura bastarda que no responde a lo que realmente fuimos. Y de la noche a la mañana, a partir de 1830, nos llevamos a Ecuador y se deja a un lado, se margina todo lo que teníamos como cultura originaria. Es decir, una literatura, cierto es, no habrá sido algo extraordinario, habría que investigar. Me imagino yo, lo poco que he leído al respecto, es que cuando se habla de la literatura prehispánica en nuestro medio, se habla del cacique de Alangasí, Jacinto Coyaguazo, la elegía La muerte de Atahualpa, se habla de unos 3 o 4 textos más que realmente no tienen asidero real. Más bien diríamos que es objeto de cierta fantasía con la que queremos llenar algún hueco o alguna carencia. Esa es la primera cosa. Pero bueno, siempre tenemos que preguntarnos por qué. Y la razón esencial de esta no figuración, de esta falta de referentes, es que venimos de un país fallido, de un Estado fallido. Como decía ya alguno de los que me antecedieron la palabra en los videos anteriores. Hemos fracasado como país, ha fracasado la política, porque la razón de todo está en la gran estructura. La gran estructura es la política, ¿no? Y a partir de ahí nosotros tenemos problemas de pobreza, de exclusión, problemas de racismo, problemas de diferente índole que no han podido ser resueltos por los gobernantes de turno. Las oligarquías no han tenido la capacidad, ni la escuela, porque la escuela forma también parte de la estructura. La escuela, el colegio, la universidad no han tenido la capacidad de entregar al país lo que necesitamos, ¿no? Uno de los puntos claves, me parece a mí, y tal vez hablaremos más tarde, es de la educación y para qué sirve la escuela en el Ecuador. Entonces, tal vez, Bien. respondiendo a esas preguntas, tendríamos que volver la mirada a ese pasado originario y tratar de husmear, de hurgar, de explorar y retomar lo que podemos retomar, lo que todavía no se ha perdido completamente. Esa sería una de las ideas, porque ahí tenemos muchísimo, muchísimo material, en todas las áreas, no solamente en las artes. Yo te dije un ejemplo con la literatura y la pobreza del quipu como sistema de expresión, que era precario y deleznable a la acción del tiempo, contrariamente a la literatura que se escribe sobre la piedra y que dura toda la vida, todos los siglos, que puede soportar todo. Pero teníamos también un arte escultórico, teníamos un arte pictórico. Cierto es que nunca fuimos maestros para cosas majestuosas como los incas, ¿no? Los incas hablan de Machu Picchu, hablan de Sacsayhuamán, todas esas maravillas extraordinarias. Nosotros no tenemos eso, no, en nuestra cultura no existe esa tendencia a lo gigantesco, a lo enorme. Somos una cultura de lo pequeño. El arte más precioso que tenemos de nuestra joyería vernácula, de nuestra joyería originaria, son cosas casi diminutas. Nos gustó lo pequeño y somos un país pequeño y somos el país de lo pequeño. Pero lo pequeño no es un defecto ni una limitación. Los pequeños también podemos pensar, podemos hacer uso del raciocinio, podemos criticar, comentar, observar, analizar, etcétera. Podemos crear. Es decir, que no hay que tener pienso yo, ningún complejo respecto a ese hecho que es signo característico de nuestra cultura, que es la pequeñez, ¿no? Ya, entonces hablemos de identidad. Eso es importante, interesante, profundo. He anotado aquí algunos detalles cuando hablas de una cultura bastarda, un concepto interesante, cuando hablas de negacionismo, de ocultamiento de nuestras élites, y podríamos llamar de nuestras élites bastardas, porque son los que han dirigido y han administrado y han tomado las decisiones por todos los ecuatorianos.
Entonces, en este sentido, habría que entender mucho más allá. ¿A qué te refieres cuando hablas de negacionismo, de ocultamiento? Es una característica que también, que no es solo ecuatoriana, pienso yo, pero el negacionismo me hace pensar en una canción que tiene un folclorista argentino, Argentino Luna, que se llama, eh, una canción folclórica, no recuerdo el título, pero que cuenta en pocas líneas, en pocos versos, este, este rasgo que consiste en negar lo que el otro hace, en ningunear el trabajo del otro. ¿Sí? Eso es el negacionismo. Y somos en eso muy profesionales, somos especialistas, ¿no? Pero ya digo que no es solo exclusivo del Ecuador, eso hay en todas partes, la prueba que que Argentino Luna ha hecho una canción sobre ese tema. Mientras, vamos a decir, la canción habla de un joven cantante que está aspirando a hacer un disco y que pasa con su guitarra noche y día, entrando tarde a casa y bueno, es visto como el vago, ¿no? La comunidad lo ve como el vago, el sinvergüenza que no aporta nada y pobre mamá, cómo trabaja y este ya grandote y no hace nada. Entonces, eh, en una de esas, se le ve que el tipo está entrevistado en la televisión y que canta esa canción en donde cuenta cómo en su propio medio los vecinos y hasta miembros de su familia se burlaban de él diciendo que era un nulo, que era un mediocre, que nunca llegaría a nada. Esos mismos que decían eso y que lo negaban, después cuando ya lo vieron en la televisión, ahí sí decían, ese es mi amigo, ese es mi vecino, oye el negro, qué bien le ha ido. La canción se llama Qué bien le ha ido, qué bien le ha ido. Y que en otras palabras significaría triunfar en la vida, que es algo tan típico en nuestro país, ¿no? Yo me recuerdo que de pequeño o adolescente, mis padres y los adultos en casa nos decían, tienes que estudiar, carajo, tienes que ser alguien en la vida. O sea, la escuela, los estudios eran una condición esencial para ser alguien en la vida, ¿no? Y bueno, pues con ese cuento nos metieron en la escuela desde los 5 años hasta más o menos los 25, 23, que uno termina la universidad. ¿Para qué? Para ir a engrosar las filas de desocupados o para ir a ganar sueldos miserables. Entonces, yo pienso que una de las primeras cosas que tenemos también que hacer es preguntarnos para qué sirve la escuela en América Latina, para qué sirve la escuela en el Ecuador, si no es para engrosar todavía más las fallas, para hacer más grande la distancia entre las élites y las mayoritarias excluidas, ¿no? Eso con respecto al negacionismo que me preguntaste algo más, no recuerdo. Sí, del ocultamiento. El ocultamiento es lo mismo, ¿no? Negacionismo, ocultamiento, es decir, bueno, podríamos ir un poco más allá. Es decir, que el ocultamiento es el resultado de la ignorancia. Somos los primeros en ocultar lo que somos y lo que tenemos porque no accedemos, no vamos a ver lo que tenemos. Yo me pregunto, ¿cuántos ecuatorianos realmente han leído a Jorge Enrique Adún, por ejemplo? Bueno, yo hablo de literatura porque fui profesor de literatura, ¿no? Cuando se murió Adún, al siguiente día toda la prensa hablaba de él, todas las páginas completas hablaban casi de él. Pero te aseguro que en el periódico, en el comercio, ni en el telégrafo, habrán un 3% de empleados habrán sabido quién era Adún y tal vez un 1% le habrá leído alguna vez un poema. Es decir, que ocultamos en la medida en que desconocemos. Y eso se llama ignorancia. No vamos a buscar nuestros valores, ¿no? Y hablo de Adún. Mira, hace poco se murió un poeta, Pedro Gil. He visto que le han hecho un homenaje, he leído cosas en la prensa sobre él, pero realmente parecería que, bueno, el poeta era muy popular, etcétera. No es verdad. Yo lo conocí a Pedro Gil. Le escribí el prólogo a 2 de sus libros y hablé mucho con él. Yo le fui a visitar en el hospital psiquiátrico donde estaba recuperándose. Y pues, él me decía que conocía muy poca gente. Y de la noche a la mañana le cayeron una cantidad de deudos, de llorones,
que parecían viudas de año viejo a quejarse de la muerte del poeta Pedro Gil. Pero yo preguntaría, ¿cuántos de todos esos individuos han leído a Pedro Gil? Entonces, hay una falsedad, y aparte que es realmente una impostura, ¿no? Y mira, ya que hablamos de literatura, se murió hace poco también Jorge Velasco Mackenzie, ¿no? Se murió hace poco Eliezer Cárdenas. Muy buenos escritores, los dos, excelentes novelistas, respetables novelistas. No han podido trascender, vamos a decir, a nivel continental, siquiera. Peor a nivel extracontinental. ¿Por qué razón? Porque los que tendrían que hacer algo para exhibir nuestra riqueza cultural, para exhibir nuestra literatura, para poner en vitrina los valores de nuestros artistas, no solo literatos, de nuestros músicos, compositores, creadores, científicos, etcétera, de todos. No existe ese mecanismo, no existe la ¿cómo puede llamarse? El sistema capaz de llevarnos a viajar por el mundo. No se exporta el Ecuador, no se vende el Ecuador, ¿no? Tenemos esa capacidad increíble para meternos detrás, para compararnos con alguien y para ponernos siempre en segundo plano. Mira, se dice, el Ecuador es la Suiza de América Latina, ¿no? Yo he oído eso. ¿Y por qué? Porque seguramente, me imagino, el paralelismo lo hacen porque existen en ambos países montañas, ríos, lagos sobre todo, ¿no? Entonces, claro, hay un parecido, cierto es, en lo geográfico. Pero ¿por qué tenemos que decir la Suiza de América Latina? Es que los suizos dirían alguna vez, somos el Ecuador de los Alpes. Nunca se les ocurriría decir eso, pero nosotros tenemos que valorizarnos copiando a alguien o apoderándonos de algo, de un nombre aunque sea. Mira, el himno nacional. Yo oí decir, cuando estaba en la escuela, cuando estaba en el colegio, e inclusive ya de adulto, a mucha gente que decía, el himno nacional del Ecuador es una maravilla, es extraordinario, es el segundo en el mundo después de la Marsellesa. Cosa más absurda. Qué ridículo. ¿Quién en el mundo se ha permitido hacer estadísticas? ¿Quién ha hecho censos? ¿Quién ha hecho encuestas? Es como si vinieran a hacerme encuestas sobre cuál es la mamá más linda o más fea del mundo. Yo, si me hacen una encuesta, yo digo, mi mamá es la primera y la mejor del mundo, por fea o gorda, lo que sea. Pero aquí nosotros estamos siendo el segundo en el mundo después de la Marsellesa. Es decir, tenemos una vocación a ponernos en segundo lugar, si no es en tercero o en último, ¿no? Pero eso también es relativo, porque como nos llamamos Ecuador, etimológicamente significa la mitad. El Ecuador, la línea imaginaria que atraviesa y divide el mundo en dos hemisferios. Entonces deberíamos estar en la mitad, o presuntamente estamos en la mitad, somos el país de la mitad. ¿Qué es un país fofo? Un país que no está ni adelante ni atrás. Adelante normalmente están los matones, los estudiosos, los que trabajan duro, los brillantes. Y al final, en la última fila, están los vagos. ¿Sí o no? En la escuela ponían en las últimas filas a los vagos, a los relajosos, a los tontos, entre comillas, ¿no? Porque no había ningún tonto. Y en la mitad estaban los que ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. O sea, somos un país un poquito así, ni chicha ni limonada. Una pena, ¿no? Diríamos que ese es el país que se ha construido, esa es la sociedad, la población que se forma, que se le va educando. Y tenemos que ver quiénes son los responsables. Tú hablabas justamente de esta cultura bastarda y definía yo de estas élites bastardas, que serían los que han construido todo esto, porque no se puede caer en el somos, en el tenemos, porque ahí nos metemos todos en el mismo costal y asumimos incluso que hasta los que ya van a nacer van a ser responsables del Ecuador que tenemos. Entonces hay que precisar quiénes son los que han construido, desde qué condiciones. Entonces tú has dicho desde el complejo, ese complejo de esas élites que han querido negar, ocultar lo que somos, es decir, nuestra identidad milenaria de más de 10.000 años,
para poder, para impostar o para imponer o para establecer algo desde Europa, desde Estados Unidos, es decir, siempre mirando hacia afuera, nunca mirando hacia adentro, hacia nuestras raíces. El grave problema ha sido ese, a partir de la colonización y hasta hoy, porque yo pienso que seguimos en una especie de colonización moderna, ¿no? Un nuevo neocolonialismo. Nos han quitado, nos han robado lo que teníamos como identidad primaria, primigenia, matriz, ¿no? Son escasos los elementos que quedan todavía de los cuales podemos vanagloriarnos y podemos presumir. Y eso gracias a las comunidades indígenas que han logrado resistir y que han logrado mantenerlos vivos y latentes, ¿no? Pero sí, todo, ¿por qué? Porque se puso de moda el eurocentrismo. Entonces todo se juzgaba con la medida de Europa y después con la medida de los Estados Unidos. Si les gusta bien, si no, no. Entonces, justamente, cuando dices que hay que hallar los responsables, te digo que uno de los responsables esenciales, aparte de los bastardos de la élite que nos han gobernado desde que comenzó la República, estos inútiles, ¿no? Salvando algunos casos, ¿no? Porque yo sí pienso que hemos tenido gobernantes que nos han dado cierta dignidad, que nos han hecho recuperar la autoestima, y etcétera. Pero, te digo, tendríamos que hallar responsables no solo en esas élites bastardas que han construido un sistema político, un sistema económico, un sistema educativo, ¿no? Y entre esos sistemas, todos estos tres se juntan y el sistema educativo es bastante responsable, tiene mucho que ver en esto, ¿no? Porque es la fábrica de ¿cómo puedo decir? La fábrica que va a nutrir el mercado futuro de la empresa. Los que pueden entrar en una escuela como la nuestra, en el sistema educativo ecuatoriano, que es una educación elitista, a donde no puede entrar todo el mundo. Los que no pueden entrar se quedan marginados a engrosar las filas de excluidos. Entonces, seguramente los que irán a trabajar en el mercado informal y seguramente, quién sabe, con un poco de suerte, si pueden llegar hasta un tercer curso de ciclo básico, no sé, terminarán trabajando en una fábrica. Es decir, la gran empresa económica creada por estos bastardos de la élite, ¿no? Que no tienen realmente ninguna capacidad para medir, para evaluar, para avisorar una posibilidad de benéfica para el país y para la sociedad, porque tendrían que gobernar en beneficio de la sociedad, ¿no es así? Ellos gobiernan en beneficio de sus élites, de sus amigos, de sus compadres, ¿ok? Y la escuela ha sido instituida y creada para eso, porque es una fábrica de futuros desocupados, cuando no es una fábrica de gente que entra en el mercado y en la competencia. La escuela es individualista y fomenta la competencia. Ese sistema competitivo ya empieza a reproducir todas las injusticias del futuro. Y todo eso se da a través de la teoría del premio y del castigo, ¿no? Los buenos tienen buenas notas, los estudiosos, los serios, los que no protestan tienen buenas notas, y los malos, los que protestan, tienen malas notas. La teoría del premio y el castigo, que es una copia o una reproducción de, del sistema teológico, escolástico, del cielo y el infierno, ¿sí o no? Entonces, los buenos que se portan bien triunfan en la vida, los que se portan mal van a trabajar y a sacarse la madre trabajando como sea y a ganar sus salarios de miseria. Por eso es que te decía que la escuela es un elemento esencial de la estructura, de la superestructura, que tendría que revisar completamente sus principios. Yo tuve la suerte de trabajar en los años 70 en un colegio experimental que fue fundado por un grupo de amigos ecuatorianos que venían de Francia. Yo tenía 20 años y descubrí la pedagogía de Celestin Freinet. Es la pedagogía de la libertad. El sistema es horizontal, el profesor y el alumno son los mismos, no hay reglamento interno, el reglamento lo hacen los alumnos con los profesores después de una semana de discusión. No hay premios ni recompensas,
El premio es el modelo, el premio es la satisfacción que se obtiene cuando has creado, has construido algo. Por ejemplo, yo era profesor de literatura, suprimimos los exámenes, suprimimos las tesis, las monografías de grado. Una monografía podía ser una novela inventada por un alumno, ¿no? Había alumnos que les gustaba la pintura, no pasaba tesis de grado ni tenía examen final, podía hacer una muestra de cuadros, hacer una exposición en el colegio. Es decir, que el premio lo creaba y lo construía y lo forjaba el propio alumno haciendo su trabajo, consiguiendo su objetivo y aprendiendo en la marcha. Es decir, que él forja el conocimiento, ¿no? Con la orientación, ¿por qué no?, del profesor, que en ese caso era yo y que no era muy viejo ni mucho mayor que ellos, porque tenía alumnos que tenían mi edad. Entonces, claro, esa relación era muy simpática. Y ahí descubrí también a un autor, Paulo Freire, el que debes conocer. Paulo Freire, este maestro de la Iglesia Nueva, de la Teología de la Liberación, que escribe La Pedagogía del Oprimido. Y él propone la pedagogía de la liberación, ¿no? Todo en base a la libertad. O sea, si no hay libertad, no hay nada. Si tenemos que revisar cómo funciona la escuela, cómo funciona el colegio, cómo funciona la universidad en nuestro país, veremos que hay muchas cosas, pero la libertad falta bastante. Yo he trabajado en colegios fiscales en el Ecuador. Antes de venir a Francia trabajé siempre, durante años. Y había que ver los inspectores generales. Parecían, que te digo, que estaban en el cuartel. El colegio parecía un cuartel. En el colegio 5 de Junio, en el colegio Dillon, donde trabajé, los inspectores flagelaban a los alumnos, los gritaban, los violentaban. Alumnos que venían, y figúrate tú, a veces sin almuerzo, porque yo trabajaba en la sección vespertina de 1 de la tarde a 6:30 de la tarde. Lunes, 1 de la tarde, cantar el himno. Mientras se cantaba el himno, muchos alumnos iban cayendo porque habían venido sin almorzar. Y cuando después les preguntabas por qué no habían almorzado, era para ponerse a llorar y oírles las historias que contaban, dónde vivían, cómo vivían, cuántos kilómetros habían caminado para venir a pie porque no tenían para el pasaje, y cómo habían ayudado en la casa durante toda la mañana. Es decir, ese sistema escolar hay que repensarlo, hay que empezar a ver la realidad que pasa en nuestro país, cómo vive nuestra gente, ¿no? Y los afortunados que pueden acceder a un diploma y que pueden entonces ir a la universidad, ahora más que nunca, porque en mi tiempo yo entré a la Universidad Central, era fácil, no había examen. Y claro, como yo tenía que obtener inmediatamente mi diploma lo más pronto, había que estudiar duro. Entonces ahí no había problema de que uno se iba a jugar, no. Ahí uno iba a trabajar y a leer y a leer y a leer. Entonces yo a esa universidad le debo mucho. Y una muy buena universidad, fue una muy buena universidad y espero que lo siga haciendo. Tuve maestros de primera categoría, como el poeta Manuel Zavala Ruiz, como el académico y autor de manuales escolares Gustavo Alfredo Jácome. En fin, no recuerdo todos los nombres, no te voy a decir todos los nombres, pero sí, la Universidad Central laica, cívica, entregaba profesionales. En este caso yo salí con un diploma de profesor de lengua y de literatura española, y con eso he vivido toda mi vida, y de eso he podido hacer lo que he hecho. Es decir, yo me siento realmente satisfecho. No te puedo decir conformista, que sería un poco triste, ¿no? Decir, bueno, ya, con eso he obtenido lo máximo. No, pero pienso de manera objetiva que fui beneficiario de una muy buena educación en el sistema universitario ecuatoriano. Había que ver hoy con tantas universidades privadas, ¿no? Y que todavía encarecen más el acceso, dificultan más el acceso a las mayorías, y que prácticamente imposibilitan, cierran las puertas a mucha gente. ¿Quiénes son los que se benefician? Los que vienen de hogares acomodados y que pueden saldar en dólares la cuenta de cada mes o de cada bimestre o de cada trimestre. Y yo pienso que eso, como te dije antes, no hace sino todavía
abrir más la fosa entre las élites y las mayorías excluidas, porque no podrán acceder al diploma, ese diploma que les hará ir a la empresa. ¿Ah? Así Entonces, es, entonces, así es la educación, como la tenemos, es un arma de doble filo. Por ejemplo, el caso de algunos grupos indígenas que hasta hace, no sé, unos 50 años no tenían acceso a la educación, han entrado al sistema formal, al sistema tradicional y se han formado dentro de otros pensamientos, dentro de otras creencias, de valores, principios, conocimientos, epistemologías, ontologías occidentales. ¿Y qué ha pasado? Que esa gente ya ha perdido sus formas, sus valores, sus principios milenarios, ya no responden a sus formas propias, sino que han asimilado la teoría, los conceptos del conquistador, del colonizador. Y como consecuencia, hoy hay lo que yo llamo el neocolonizador con rostro indígena. Es decir, ya no solamente son quienes tienen un rostro blanco o mestizo que llamamos que colonizan, sino que ahora hay una serie de profesionales de rostro indígena que son los que se encargan de introducir en las comunidades el pensamiento colonial. Entonces, resulta irónico y paradójico la idea de la izquierda y de muchos que señalaban que el problema es el acceso a la educación. Sí, pero el asunto es ¿a qué educación? ¿A qué tipo? No solamente en la forma, sino principalmente en el contenido. Y ahí está el problema de todos los ecuatorianos, de cualquier fenotipo o de cualquier condición, sean ricos o pobres, en que la educación es una educación colonizada, esquemática, repetitiva, memorística y dentro de que oculta, que niega nuestras raíces, que no puede enraizarse, que no puede afincarse en nuestra esencia milenaria, sino que simplemente en lo que tú decías, en esa cultura bastarda, en esa cultura fallida, y por lo tanto, ¿cómo se puede construir un país, una nación, una cultura si pretendemos borrar, ocultar lo que somos? Porque en último caso no importa el color, sino lo que somos porque estamos en una tierra en la cual nos hemos construido y que es una tierra con una cultura milenaria. Entonces hemos recién llegado y queremos negar todo eso. eh, sí, comparto contigo. El problema es que justamente el enemigo no solamente está en el interior, que vamos a hablar de las élites, las oligarquías, la iglesia como cómplice, el ejército como vigilante de que todo esté bien, eh, sino que detrás de eso está también está el peso de del neoliberalismo internacional, el peso del capitalismo salvaje. Entonces, los Estados Unidos, desde los años 60 que se inventaron su teoría de alianza para el progreso para poder entrar en Ecuador y en América Latina, desde ahí se han inventado muchas otras maneras, ¿no? El Instituto Lingüístico de Verano, las escuelas, en fin, una cantidad de cosas, tú sabes más que yo, pero es difícil confrontarse a ese poder porque son acuerdos que se han firmado. Por ejemplo, acuerdos de cooperación para que los Estados Unidos envíen periódicamente técnicos en mecánica, técnicos en forestación, técnicos en, yo no sé, cualquier cosa se pueden encontrar, que vienen y que prestan sus servicios en regiones de la Amazonía o en regiones de la sierra, ¿sí? De la costa no tengo mucho conocimiento. Y el problema es, entonces hay que saber qué gobierno, qué ley, qué asamblea, qué constituyente le permite firmar esos acuerdos que si tú los analizas bien, son acuerdos entreguistas y que faltan al respeto y a la soberanía nacional porque son alienadores, porque son sistemas de penetración cultural, son sistemas de control, de vigilancia que impiden
que la comunidad, en este caso vamos a decir indígena o la reserva, puedan desarrollar de manera natural su saber, su vida, su cotidianidad. No, ahí hay una intromisión, ¿no? Tenemos los casos de Bolivia y inclusive pienso yo que en el Ecuador, casos horrorosos en donde se han comprobado de manera cifrada casos de mujeres indígenas que fueron esterilizadas después de haberles hecho beber una especie de pócimas parecidas a la Coca-Cola, por decir algo. Entonces, ¿para qué? Para evitar la población de esas reservas, el aumento poblacional de esas reservas. Entonces, esa es la primera cosa. Es decir, que el Estado que debería ser el primero en vigilar, en controlar, en hacer respetar los derechos de de toda la población ecuatoriana, no lo hace. Y segundo, ¿por qué? Porque el Ecuador es un país, como sabemos, pluricultural, plurinacional. Y no hemos logrado todavía identificarnos todos. Es bien complejo llegar a lo que podría ser la nación. No somos un Estado-nación hecho y derecho. No, no lo somos todavía. Estamos dando pasos. Hemos venido dando pasos. Yo pensé prácticamente que la Asamblea Constituyente de Montecristi era una muy buena posibilidad para afianzar, hacer respetar las multinacionalidades, los saberes de todas las reservas indígenas y, bueno, se consta en esa constituyente el derecho a la representatividad política de los indígenas. Se ha conseguido. Los indígenas y también de los afroecuatorianos. Los afroecuatorianos, los indígenas pueden ser diputados, pueden estar en la asamblea y de hecho lo están, ahí están. Inclusive hay alguien que es presidenta del Congreso. Entonces el problema es, ¿qué hacen esos diputados y qué hace una presidenta del Congreso que viene representando a una comunidad, a una reserva indígena de la Amazonía? Y que es un agente, una marioneta del Estado, del gobierno central, para hacer lo que el gobierno central le pide, en una burla radical al pueblo y a los votantes. Entonces, lo que está escrito, lo que se dice en la Constitución, no se respeta. ¿De qué sirve haber asimilado, haber dicho, sí, ustedes tienen derecho, por favor, los afroamericanos, los indígenas de la Amazonía, los indígenas de Imbabura, de Otavalo, todo el mundo puede ser diputado, etcétera, etcétera? ¿De qué sirve si después son agentes de las mismas élites oligárquicas? Es decir, que cuando llegan a tener el poder, son inclusive peores que los otros mestizos. Es complicado el problema, y a nivel nacional se complica más cuando es periodo electoral, porque figúrate de lo que conozco, porque no he ido al Ecuador hace muchos años, de lo que he seguido, la candidatura de Yacu Pérez, la candidatura de Isa y de otros elementos, pero algunos que estaban de candidatos a presidente, finalmente terminaron poniéndole la alfombra roja para que llegue el señor Guillermo Lasso al poder. Es decir, que hay unos malentendidos, hay unos exabruptos que no sé quién me podrá explicar. ¿Cómo es posible que inclusive elementos llamados de izquierda se presten a estas jugadas y terminen dejándole en el poder al menos competente y al más temible? Eso es lo que pienso yo. Hablemos un poquito de la situación que ha pasado en estos últimos días en relación a algunos jóvenes que estaban estudiando en Ucrania y que algunos de ellos no han querido regresar al país. Eso es algo particular que ha llamado mucho la atención, ha tenido muchos comentarios de cómo es que no quieren regresar, si se les está dando un avión y todas las posibilidades, no quieren regresar. ¿Qué nos está hablando? ¿Qué nos está diciendo? ¿Por qué hay ecuatorianos que no quieren regresar, que se han ido, como tu mismo caso,
o mi persona también que he vivido también en Francia, en Bolivia. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente no quiere regresar al Ecuador? Mira, yo tengo mucho respeto y soy absolutamente solidario con todos esos estudiantes que hayan vuelto o que no hayan vuelto al Ecuador o que estén en el trance de volver. Pero tú que has viajado sabes bien lo difícil que es estar en el extranjero cuando no se es hijo de embajador o de cónsul o cosas así, ¿no? Cuando te vas tú por tus medios, cuando tienes que llegar y buscar una manera de solventar tus estudios, de ganarte un pan por tu cuenta, la situación es bien compleja. Entonces yo les entiendo bien a estos jóvenes que no quieren volver, cuando nosotros sabemos bien que el Ecuador es un país actualmente que no es capaz de controlar el orden en las cárceles, en las prisiones. El país nunca ha vivido una situación de violencia tan atroz como la actual. A tal nivel hemos llegado que la palabra violencia ya no alcanza para significar todo lo que guarda dentro. El sicariato que se toma el espacio urbano, eh, los asaltos a mansalva. Yo te digo, una de las razones por las cuales me vine a Francia en el año 87, la razón fundamental fue eh, instinto vital. Es decir, quise salvarme porque yo tenía miedo de que alguien me mate o de que me terminen matando en un asalto. Por un lado, fui víctima de la prisión y de la tortura en la Guerra de los Cuatro Reales. Luego, eran los tiempos de León y de Nebot. Y luego, casi todos los días me asaltaban en Quito. Yo no, por tanto, no tenía nada especial, pero parecía que tenía una vocación para ser asaltado y agredido. Entonces yo tengo una especie de trauma. Y al rato que decidí, bueno, cogí y me fui, ¿no? Y estoy más de 33 años aquí y cuando veo que los jóvenes no quieren volver al Ecuador, les entiendo porque ¿qué garantías les da de poder trabajar, de poder reinsertarse en la universidad? ¿En qué universidad? ¿Cuánto hay que pagar en esa universidad? No, cuando ellos saben que han estado en Ucrania y que las universidades en Ucrania son en principio gratuitas, que solo tienen que pagar un mínimo como un derecho y que si tú trabajas bien no necesitas más, es decir, te exigen responsabilidad. Entonces sí les entiendo. Y los ecuatorianos que no entienden y que les critican de ingratitud contra el gesto gubernamental que les ha puesto un avión. Está bien que les haya mandado un avión y todo. Eh, Aplaudo eso, pero hubiera bastado con un avión, ¿no? Y con un viaje, y no dos, porque el primero parece que solo vino con la mitad de pasajeros y dejaron a la otra mitad allá. Entonces, ha faltado coordinación. No, no es afán de criticar porque van a decir, este tipo critica todo. No, pero sí ha faltado coordinación. Y falta coordinación porque no hay eh, aptitud profesional en el asunto. No se puede nombrar a cualquiera embajador de tal cosa o director de la feria del libro, por decirte algo, ¿no? Le ponen al director de la feria del libro de Quito a un gestor cultural que conoce de la materia y que sabe del tema. Perfecto. Pero si le pones a un escritor o a una escritora porque es bueno o buena, pues no te garantiza nadie el éxito de esa feria. Hay que poner a gente capaz y competente en cada área. Y eso pasa igual con los ministerios, ¿no? Entonces, las faltas de coordinación son errores casi ya esperados, ¿no? Porque no hay la experiencia, no hay la formación. Eso es Atahualpa. Ya que estamos nuevamente hablando de literatura, ¿tienes algún poema a la mano ahí para que nos compartas, para que tal vez puedas sintetizar de lo que hemos estado hablando? Algo que puedas leer de tu obra. Bueno, podría leer un poema de este libro que se llama La Ruta de Poisson, que es la ruta de Piscis. Yo soy de Piscis, del signo Piscis, ¿no? Entonces aquí escribo, es un libro bilingüe español-francés y hablo un poco de mi condición de migrante, es decir, ¿por qué me fui? ¿No?
Entonces un poco se ve Quito, un poco el Ecuador. Escamología, escamología, es decir, la teoría del pez, los estudios del pez, ¿no? En aguas tan revueltas, hasta ser Piscis resultaba innoble. Pasar mi vida nada que nada, por gusto del zodíaco, no aportaba nada a mi currículum. Nada más aburrido que nadar parado. Entonces me senté, una tras otra comencé a quitarme las escamas, y mientras las alineaba a la extrema izquierda de mi costal de huesos, y tanta cicatriz de tanto asalto, de tanto delincuente suelto en las neblinas de Quito, me di cuenta que incluso desnudo yo era el mejor ecuatoriano del mundo. Apoyado a la ventana como un loco, a grito pelado, le pregunté a la gente que pasaba si había otros Piscis como yo allá afuera, si la astrología era una ciencia exacta, pero se hacían los que no me oían, o me decían sí, pensando lo contrario. Entonces hice un collar con las escamas viejas, le incrusté 4 versos de un poeta querido, me lo puse en el cuello por si acaso, me abracé, me presenté mis más sinceras condolencias y llorando de un ojo mientras reía el otro, me lancé por los aires para ver qué pasaba. Ese es el viaje, es la historia del día mismo en que iba a tomar el avión de Air France. Y me acuerdo que puse un vallenato en la ducha mientras me bañaba, puse un vallenato y claro, pues te pones a llorar. Y como estás duchándote, se puede disimular, tú mismo puedes disimular y decir, ah, no, no son lágrimas, es el agua, ¿no? Pero sí, era duro, ¿por qué? Porque uno no ha sido turista, yo no tengo vocación de turista, ¿no? Y pienso que fui un expulsado de mi país, no me vine voluntariamente. Es duro, sin embargo, mira todo el tiempo que ha pasado. A veces el país te escupe y tú tienes que defenderte. Y eso es lo que ha pasado en mi caso personal. Y si me Bien, permites una vez, para no olvidarme luego, hay una cosa que me llama la atención en el Ecuador y es esa especie de ambivalencia, esa doble, ese doble rasgo que tenemos. No sabemos por dónde andamos, si entre la barbarie o la imaginación, ¿no? Si entre lo sublime o la gangrena. Porque tenemos cosas maravillosas y extraordinarias y al lado, frente, cerquita, está lo contrario. Entonces voy a leer un fragmento de un poema que se llama El Ecuador del poema. El Ecuador del poema es un lugar extraño, el único territorio donde la gangrena y lo sublime van juntos. El Ecuador del poema es proclive a embotellamientos horribles. Vomitando un alfabeto inútil, la gente tiene que enfrentar la negrura de las malas noches, al siguiente día recibir baldazos de sangre en los ojos y al fin de la jornada lamer las botas del verdugo. El Ecuador del poema es a veces un lugar tan siniestro que se convierte en zona de evacuación masiva. Soñadores amargados, con la mirada sucia, hermanos míos, confrontan su estupor, sus pesadillas vividas, madrugan para ganar menos, trabajan como animales solo para respirar. A veces el Ecuador es un poema averiado y se vuelve tierra de nadie. Complicado el Ecuador. Es un texto detestable, un poema podrido donde la lucidez es horrible. Entonces hay que ponerle banderillas negras y estoquearle rápido y sin falla. muy bien. Ya. Muchas gracias, Ramiro. De esta manera podemos hacer un cierre con estos poemas. Te agradezco mucho por la posibilidad de haber compartido y por habernos nutrido de tus puntos de vista. Y pues con mucho gusto, Atahualpa. Espero que haya podido contribuir en algo a tus expectativas y que la gente que escuche pues eh, comparta también y si está en desacuerdo pues que te lo haga saber y podemos discutir porque el futuro se lo hace discutiendo, se lo hace debatiendo, ¿no? No se hace cerrándose cada uno contra la pared o debajo de la cama. Hay que sacar adelante los temas, los problemas, discutirlos, tratarlos y bueno, así llegamos a aclarar las cosas. Gracias, Atahualpa. Sí, esa es la intención, esa es la idea.
que aspiramos, ojalá hubieran algunos, quizás todos los ecuatorianos involucrados en este debate, en esta reflexión. Eso sería fundamental, nos ayudaría, nos permitiría tener luces, claridad y obviamente la posibilidad de hacer cambios, grandes transformaciones. Pero a veces no se presta toda la atención, no se valora, pero vamos a seguir insistiendo a ver si hay más ecuatorianos que se interesan y quieren entrar en esta conversación. Un abrazo, Ramiro, hasta pronto. Estés bien, Atahualpa, hasta la próxima. Chao. Chao, chao.